dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, a Simón Pachano, doctor en Ciencias Políticas. Bueno, vamos a analizar dos temas importantes que está atravesando el país ahora mismo. 29 días de estas movilizaciones que si bien han sido focalizadas, igualmente han complicado el desarrollo normal del país, ¿no? De la gente que está trabajando, de la gente, sobre todo en Imbabura, que ha visto complicadas sus actividades. Y bueno, esto tras una decisión del gobierno que, como todos sabemos, lo que prendió esta llama de las protestas fue la decisión de eliminar el subsidio al diésel. A la par, tenemos ya para menos de un mes una consulta popular y un referéndum importante en donde además se nos va a preguntar si queremos una nueva asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Hay un artículo de Simón Pachano en donde titula en Diario El Universo Un favor al país, y voy a leer solo la primera parte para empezar este diálogo. Y menciona Simón, aunque se busque por todos los rincones, es muy difícil encontrar la justificación que tiene el presidente para consultar sobre la instauración de una asamblea constituyente. La respuesta fácil es decir una vez más que la constitución actual es un mamotreto que no permite la gobernabilidad. Ciertamente es así, y eso lo supimos, y lo dijimos desde el momento que quienes estaban reunidos en Montecristi creían que eran ellos los que estaban elaborando, pero para reformarla en su totalidad o elaborar una nueva, se requiere contar con un entorno social, económico y político adecuado y con una guía general de los temas que esa carta debe contener. Son dos condiciones que no están presentes en el país y que no se configurarían en los escasos 28 días que nos separan de la consulta. Bienvenido, Simón Pachano, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es su lectura de todo lo que está pasando? Por un lado, estas movilizaciones que están lejos de concluir porque ya el gobierno ha dicho no hay condiciones para el diálogo, persisten los bloqueos, es más, se han incrementado de lo que teníamos antes. Y bueno, por otro lado están estos escasos 28 días, sí, para la consulta, que es menos de un mes, en donde la gente incluso no sabe ni siquiera las preguntas que van a responder el 16 de noviembre. Y tampoco hay mucha gente que se entera muy bien esto de la constitución, de una nueva constitución. Bienvenido, Simón. Y bueno, ¿cuál es su eh, lectura de todo lo que estamos viviendo? Bienvenido y gracias nuevamente. Gracias, buenos días, un saludo a la audiencia. Bueno, repito lo que señalo en el artículo, que me parece que no es el momento para ir a una nueva constituyente. Yo estoy de acuerdo totalmente en que esta constitución hay que cambiarla. Es una constitución que desde que se expidió, muchas personas dijimos que era, ¿cómo se la calificó en ese momento? Un mamotreto que no es una constitución adecuada. Incluso hubo personas que dijeron que había un gran avance en derechos. Yo creo que es todo lo contrario. El eliminar el concepto de Estado de Derecho por Estado de Derechos es fragmentar el derecho como tal y por lo tanto no reconocerlo como un elemento que rige por sobre todo el sistema legal jurídico del país. Pero señalando esto, que es necesario cambiarla, no es este el momento. No tenemos un acuerdo que permita tener algún optimismo de los cambios que se pueden hacer. No tenemos las condiciones políticas ni las condiciones sociales. El ir a una reforma constitucional, a un cambio constitucional, debería estar antecedido por grandes acuerdos nacionales, que vayamos logrando ciertos acuerdos en los temas fundamentales. Y esto se complica más, y con esto concluyo esta parte, se complica más con la situación que hemos vivido en todas estas últimas semanas, que es una situación de alta conflictividad, que además nos demuestra que hay digamos, una pérdida de referentes incluso entre los grupos sociales. La CONAIE no tiene una cabeza que esté dirigiendo este momento, no hay partidos políticos, en fin, entonces creo que todos los elementos son adversos y creo que el presidente haría bien en retirar la propuesta de consulta. Qué De complejo, ¿no? consulta sobre Porque la Asamblea. Que pregunte las otras cosas, ujú, podemos discutirlo también, pero sobre todo la de la Asamblea. qué complejo, ¿no? Porque usted menciona que incluso si es que el paro, las protestas que están conmocionando el país ahora mismo ya terminan, sería incluso poco probable que igual las condiciones lleguen a ser las adecuadas si es que llegamos al 16 de noviembre ya sin paros, pero
Claro, sin un norte claro de lo que vamos a querer en esta Carta Magna nueva que se podría redactar. Ahora, ¿cuándo es el momento, Simón? Porque da la impresión que el país siempre está convulsionado por algún tema nuevo. Bueno, el momento sería después de tener, y lo que decía antes, un proceso de discusión clara sobre temas fundamentales. ¿Qué queremos en términos, por ejemplo, de la organización del Estado? ¿Qué queremos en términos de los derechos básicos? ¿Qué queremos de acuerdo a en una evaluación de la experiencia que hemos tenido con esta última constitución? Es decir, hay un proceso largo que debemos seguir que implica debates en la sociedad, en los niveles políticos, en fin. Y por lo tanto yo creo que no se puede decir en tal fecha puede ser, pero sí tener un proceso previo, ¿no? Y el otro tema es que y esto se ha conversado bastante en estos días, es el de cómo se va a elegir a quienes vayan a a la constituyente. Eso va a ser un problema también muy grande, porque va a haber una muy baja representatividad de la sociedad en esa nueva asamblea. Por lo tanto, muchos sectores se van a sentir marginados del debate que se dé internamente. Entonces, creo que ese es otro aspecto que hay que considerarlo muy cuidadosamente. Ah, sin duda, amigos, son las 8:24. Conversamos con Simón Pachano, doctor en ciencias políticas, también articulista, Andrés. Muchas gracias, Simón, por aceptar la entrevista y poder escucharlo acerca de sus opiniones. Yo quiero ir un poco en la línea donde destacaba Verónica que no hay un buen momento, pero también cómo podemos buscar acuerdos nacionales cuando hay sectores que piensan tan diametralmente opuesto. Por ejemplo, temas de sectores estratégicos. Sabemos que la CONAIE nunca va a ceder con el tema del extractivismo, con el tema minero, con el tema petrolero, mientras la otra facción, digamos, de la población dice tenemos que producir más petróleo, sacar minería. Entonces, ¿cómo podemos llegar a acuerdos básicos de gobernabilidad? ¿Cómo podemos escribir un documento? ¿No es más fácil decirles a 80 asambleístas que nos den escribiendo y básicamente que los ciudadanos nos desentendamos del aspecto? Sí, sería el camino más fácil, pero también sería el más directo a que nuevamente estemos frente a lo que estamos ahora, a este no debate, porque lo que tenemos no es un debate propiamente, sino imposiciones de lado y lado. Y yo creo que lo que hace falta es justamente abrir un espacio de debate para todos esos temas. Me parece que incluso en cuanto al, por ejemplo, a la CONAIE, lo que se ve ahora no es tanto una capacidad de la CONAIE para hacer lo que se está haciendo este momento. Yo creo que más bien lo que vemos es el desgaste de la CONAIE y la CONAIE debe entender eso, que en esta ocasión no es la CONAIE la que está dirigiendo las acciones. Si vemos claramente, el presidente de la CONAIE prácticamente no se define en términos de puntos claves para ir a negociar con el gobierno, sino que va encontrando una cosa, otra cosa, porque no tiene el control. Lo que ha sucedido en Imbabura no es la CONAIE. Podemos decir está más bien dirigido por la FENOCIN o por la FICI, pero no tanto por la CONAIE. Por lo tanto, como actor político, la CONAIE sale muy mal parado de estos hechos, de estos acontecimientos, y por lo tanto también va a tener que revisar sus posiciones y sobre todo su estrategia política. Entonces creo que ir por el camino de los diálogos largos, de tomarnos tiempo, creo que es lo único que tenemos, que no vamos a arreglar las cosas de un día para otro y no nos van a, retomando sus palabras, no nos van a dar arreglando los 80 asambleístas, ¿no? Tenemos que tener otra vía mucho más larga, más lenta, Ujú. pero más efectiva, porque si no volvemos a caer en lo mismo. El problema, estimado Simón, es que tenemos una clase política que no debate de manera técnica, que no trata de buscar soluciones, que lo único que hace es tratar de conseguir prebendas,
entonces que te va a aprobar cierto artículo a cambio de alguna otra cosa. Es decir, la clase política en este país no sé si está lista para tener una conversación madura acerca de qué es lo que queremos como país. Entonces, por más que se abran esos espacios, si la política no mejora, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y cómo también bajas esa conversación a la ciudadanía, mientras es una ciudadanía que también está hastiada de la política. Entonces, ¿cómo resolver todo este acertijo? Posiblemente la salida sea una mayor presencia de la sociedad en sí misma. Es decir, que la sociedad como tal sea la que impulse este tipo de cosas, que se apodere y que se empodere también y que pueda obligar a los políticos a ir por otro lado. Esto significa un trabajo muy lento. Puede ser una utopía en este momento, pero significa un trabajo lento que hay que hacerlo buscar acuerdos, es decir, elementos de acuerdo. Pensemos en que en algunos momentos Ecuador ha tenido eso. Cuando se discutía, ustedes son mucho más jóvenes y posiblemente eran todavía no adolescentes, cuando se discutía, por ejemplo, el tema de la paz. El tema de la paz era algo muy complejo, muy complejo de tratarlo. Era un tema tabú, no se podía hablar de otra cosa. En las escuelas, en los colegios había una materia que se llamaba historia de límites. Es decir, teníamos toda una formación muy sesgada en ese sentido. Pero hubo un trabajo muy cuidadoso en esa ocasión desde el gobierno de ir discutiendo, de varios gobiernos además, porque no fue solamente el último gobierno el que firmó la paz, sino que fue un proceso, hubo eso y se fue cambiando y cambió un tema tan complejo como ese y nos olvidamos, por ejemplo, de que en esos tiempos se hablaba del Caín del Sur para referirse a Perú. Entonces, creo que se pueden lograr cosas. Se pueden lograr en temas complejos como ese o temas que son menos complejos como los subsidios, en fin, que pueden ir entendiéndose de mejor manera. Simón, en ese sentido, ¿cómo encontrar una luz al final de este túnel en estas jornadas de protestas que ya suman casi un mes? Y bueno, ¿por dónde empezar? Porque por un lado, pues hay estas posiciones que se dicen, no, no, el gobierno no quiere ceder esta eliminación del subsidio al diésel. Y por otro lado, hay estas exigencias que ya mencionaba Andrés de la CONAIE que a veces resultan un poco complicadas de cumplir. Y allí, ¿cómo encontrar un punto medio, un punto de acuerdos, de diálogo? Cuando, bueno, las condiciones, como dice el gobierno, no se están cumpliendo y no se puede dialogar en esa situación. Yo creo que ese tema hay que verlo quizás con más, no sé, quizá objetividad, podríamos decir. En primer lugar, las organizaciones sociales deberían ver que ya ha pasado un mes desde la eliminación de los subsidios y no ha habido el proceso inflacionario que ellas dicen. Por lo tanto, ahí hay una evidencia de que el tema no era el de los subsidios o la eliminación de del subsidio del diésel concretamente, ¿no? Y que eso no afecta significativamente a la vida de la población ecuatoriana. En segundo lugar, creo que desde el gobierno tiene que tener un trabajo más de detalle de ver quiénes son digamos, los sujetos que están en la oposición en este momento. Ah, Como decía antes, yo creo que no es la CONAIE, hay que conversar con la CONAIE, hay que hablar, pero hay que identificar claramente quiénes son los otros. Me parece que en parte el gobierno ha ubicado cuando abre un frente muy duro, y casi debe ser, contra la minería ilegal. Y creo que ahí, en ese caso, no hay diálogo. Ahí no estamos hablando de diálogo. Ahí estamos hablando de imposición de la ley. Eso es una cosa clara. Pero junto a la minería ilegal hay organizaciones sociales de la provincia de Imbabura con las que hay y que ir conversando en otros términos. Entonces, creo que hace falta un trabajo de identificación de actores mucho más claro y que no se reduce simplemente a decir a eslóganes de comunicación, sino que se tiene que ir por el lado de saber
que se habla con cada uno de los actores. Claro. E insisto, son varios. La CONAIE perdió la capacidad de dirección de este paro. Por lo tanto, con ella lo que hay que hablar son otras cosas, son cosas muy puntuales por aparte, digamos, por fuera del paro, pero hay que identificar qué es lo que está sucediendo en Imbabura y cómo se está desarrollando eso. Y Simón, ¿cómo ve estas denuncias que ha hecho también algunos funcionarios del gobierno respecto a que podría haber gente del crimen organizado infiltrado en estas protestas o que se está aprovechando este momento Ujú. para que ciertos grupos delictivos, hablando así ya directamente de lo que se vivió, por ejemplo, en 2022, 2019, en donde hubo una violencia desmedida, qué pensar de grupos que podrían estar aprovechando esto para justamente armar el caos, desestabilizar y generar una violencia que no es propia de las organizaciones sociales, de las organizaciones indígenas? Ujú. Cuando me refería al tema de la minería ilegal, estaba haciendo referencia a estos De grupos. acuerdo. Evidentemente hay la presencia de esos grupos y ahí hay que aplicar la ley. Ahí hay que aplicar la ley, no es otra cosa. Con esos grupos no se puede conversar, por lo menos en estos momentos. Si es que después se va a un proceso de paz como los que han ocurrido en varios otros países, entre otros Colombia, los países centroamericanos, en fin, si se va a eso, habrá que conversar para su pacificación definitiva. Pero por el momento hay que aplicar la ley y la ley es clara en ese sentido. Amigos, son las 8:34. Conversamos con Simón Pachano, doctor en ciencias políticas. Andrés. Simón, usted sugiere que la cura para nuestra democracia es más democracia, más deliberación, más conversación Sí. entre los sectores. ¿No será lo opuesto? ¿No será que más democracia, más elecciones nos va a complicar más y vamos a terminar aún peor? ¿No será que la solución como lo que tiene Perú es apartar a los políticos de la gente y que la economía siga su curso? La solución es decir, menos democracia. No, no, de ninguna manera. La respuesta es así de simple, de ninguna manera. No, la democracia tiene muchos recursos, muchos elementos propios, no solo las elecciones. Yo estoy de acuerdo en que esa eleccionitis, llamémosle así, es perjudicial. Y por eso incluso en mi artículo al que ustedes hacían referencia al comienzo, yo digo que si vamos a la constituyente, tendremos 4 procesos electorales. Eso desgasta cualquier país y eso no es conveniente. Pero la democracia tiene otros instrumentos y otras virtudes propias de la democracia. El diálogo, la búsqueda de consensos, la formación de grupos de la sociedad civil que producen propuestas que influyen, en fin. Es decir, hay una serie de elementos que se pueden hacer e incluso el fortalecimiento de los gobiernos locales en términos de instancias de debate de la ciudadanía. Es decir, hay mucho y hay que desarrollar la creatividad en ese sentido. Claro, ahora lo que tenemos es quizás identificar, Simón, ese enemigo común que nos acecha a todos, ¿no? Y esa inseguridad, ese narcotráfico tomando distintas instancias de la vida de nuestro país y allí se podría quizás empezar con ese punto de consensos de decir, bueno, nuestro enemigo común es justamente esa inseguridad, esas personas que se han infiltrado, que son violentas, de ese narcotráfico que nos hace cada día daño, esa corrupción y empezar por allí podría ser un buen punto de Sí. inicio frente a esta situación compleja de división que vivimos. Exactamente. Diferenciar a esos grupos de los verdaderos grupos de la sociedad. Ver cuáles son los planteamientos de los sectores sociales. Pongamos el caso concreto de la provincia de Imbabura. En la provincia de Imbabura están actuando en este momento tanto dirigentes indígenas que tienen sus reivindicaciones, en fin, como dirigentes de los grupos irregulares, llamémosle, o grupos de delincuencia organizada. Hay que diferenciarlos y hay que tratar justamente de separarlos. ¿Y Ujú. separarlos con qué? Bueno, por un lado, con la aplicación de la ley, pero por otro lado, con el diálogo con los grupos que no son los grupos violentos, que no son los grupos de delincuencia organizada. Pero para eso es necesario un trabajo político muy cuidadoso. Claro.
Bueno, es complejo, es largo el camino y estamos en un momento también difícil, ¿no? En donde tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, donde cada vez hay más voces que dicen, bueno, no debería consultarse sobre algo tan importante como una asamblea constituyente y bueno, veremos qué sucede. ¿Algún mensaje final, Simón, para nuestros amigos oyentes? Sí, una última cosa que me parece importante a propósito de que estamos a la vuelta de la esquina de una elección. Cuidado que en esta consulta nuevamente se imponga lo que se ha impuesto en muchas de las consultas que se han hecho, con excepción de la última, en que se diferenciaron las preguntas. En todas las otras se ha votado a favor o en contra de quien la ha convocado. Claro. Y si esto sucede y pierde la consulta el presidente, va a ser una erosión de su credibilidad y de su, digamos, de su gestión. Por lo tanto, Ujú. creo que se está jugando mucho el presidente con esta consulta. Yo insisto en lo que digo en mi artículo, retire la pregunta de la consulta, retírela o de la, perdón, de la constituyente, retírela, deje las otras, pero retire esa porque creo que eso le perjudica enormemente a él y al país. Gracias a Simón Pachano, doctor en ciencias políticas, articulista, por darnos su lectura de lo que está pasando en el país y también con un pedido específico al presidente, ¿no? De retirar esta pregunta sobre la convocatoria a una asamblea constituyente. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Simón. Gracias a ustedes. Un saludo cordial.